Sí, sí, amén. Buenos días, hermanos. Les saludamos un domingo más en la mañana, con mucho frío. Todos estamos muertos de frío, pero esperemos en el Señor que a través de su palabra también nuestros corazones se puedan ir entibiando y no estén fríos como nuestros cuerpos. Amén. Vamos a empezar orando. Si usted tiene alguna carga, alguna necesidad que quiere dejar en los pies de Cristo, ¿verdad? Es el momento de hacerlo, ya para que la enseñanza que el Señor nos trae en esta mañana no tenga ningún tropiezo y quizá a veces estamos pensando en los problemas que tenemos, quizá mi hermana Natalia en todas las pruebas que tiene que revisar, ya, pero pidámosle al Señor que nos ayude también en esas cosas. Recuerde que el Señor también nos ayuda en nuestra vida secular, como podríamos llamarla, ya sabiendo que toda nuestra vida es una vida espiritual. Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, todo lo que hacemos lo hacemos espiritualmente hablando como para el Señor, dice la Escritura. Entonces pidamos la ayuda al Señor que esas cargas el Señor también nos ayuda a llevarnos y también nos da la capacidad. Mi hermana Jessica, que hace muchas cosas, siempre me dice, yo no sé cómo hago tantas cosas, pero me levanto en la mañana, lo primero que hago es orar, pedirle al Señor que me ayude y me doy cuenta que después de la tarde he hecho todo lo que tenía que hacer que yo pensaba que no iba a alcanzar. Y eso es todo gracias a la misericordia de Dios que también nos da ordenar nuestros tiempos y poder hacer las cosas que es verdad que tenemos que hacer. Amén, vamos a orar. Bendito Dios, Padre amado, le damos gracias nuevamente, Señor, porque usted es bueno con nosotros, porque grandes son sus misericordias, Señor, porque podemos estar una vez más conectados, Señor, aprendiendo de su palabra. Gracias porque usted ha dispuesto nuestros corazones, los corazones de mis hermanos, Señor, que están conectados, Señor, en un día de mucho frío, pero que ellos han dispuesto su corazón para aprender de tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas en esta mañana, conforta nuestros corazones, Señor, si algún hermano viene con alguna necesidad, con alguna carga, con algún problema, con alguna pena, Señor, sea usted, Señor, con ellos, que su Espíritu Santo sea trayendo paz, consuelo, tranquilidad, Señor, ayudándonos también en nuestros quehaceres diarios, Señor. Ponga usted sabiduría en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, para poder hacer, Señor, lo que corresponde a nuestros trabajos y también para poder apartar un tiempo para seguir escuchando y aprendiendo de su palabra durante la semana, teniendo devocionales diarios, Señor, buscándolo en oración cada día, Señor, por la mañana, por la tarde, Señor. Abra usted, Señor, esos tiempos que necesitamos para buscarle, Señor. Ayúdenos, guárdenos, perdone nuestras faltas en esta mañana, Señor, nuestros pecados, si le hemos ofendido de alguna manera. Sea usted limpiándonos, perdonándonos, Señor, para tener corazones limpios, Señor, mentes puras, Señor, que puedan recibir la instrucción y la palabra que trae nuestra hermana Jimena, Señor, a través de su Espíritu Santo. Bendiga a nuestra hermana también. Ponga usted sabiduría en sus palabras, Señor, lo que ella ha preparado, Señor, lo pueda entregar de la mejor manera, de la manera que usted necesita que nosotros recibamos esta palabra y esta enseñanza que también hace a nuestros corazones. Guárdenos y bendíganos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Amén. Mi hermana Nancy me dice que tiene problemas para entrar. No, que la acepté recién, yo creo que fue eso. Véalo, hermano Rod. Que estaba orando justo, entonces me da la impresión que ahí. Amén. Bueno, como decía nuestro hermano, es una mañana fría, pero le damos gracias al Señor porque podemos reunirnos, no tenemos que ir a tomar la micro y todas esas cosas, entonces podemos estar aquí en nuestra casita, amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo, amén, por esta semana que Él también nos ha dado, lleno de su misericordia, de su favor hacia nuestras vidas, hacia nuestra familia, hacia nuestra región también, amén. Le damos gracias al Señor porque sabemos que Él está obrando. Amén. Así que vamos a comenzar en esta mañana. Quedamos en la clase pasada, hicimos una introducción a esta lección y vamos a comenzar con la lectura ahí en Lucas 10 del 38 al 42. Dijimos que íbamos a hablar de estas dos hermanas de Lázaro, amén, que ustedes saben que Lázaro tenía una amistad con Jesús, amén. Bueno, cuando él fue, Lázaro había muerto, el Señor resucitó a Lázaro. Vemos también ahí que, podríamos decir ahí, estas dos mujeres siempre estuvieron al lado de Jesús, estuvieron ahí compartiendo con él, lo invitaban a su casa, no tan solo esta vez, amén. Había una amistad entre ellos, podríamos decirlo de una manera, amén. Vemos primero que la enseñanza y los eventos que estamos relatando, que estamos viendo conforme a la palabra del Señor,
esto está sucediendo y lo volvemos a recalcar antes de que Jesús fuera camino a Jerusalén, antes de que Jesús fuera a morir en la cruz. Amén. Amén. Él siguió enseñando, él sabía que había llegado el tiempo y de hecho se lo declaró a sus discípulos, lo vimos en unas clases anteriores. Le declaró que el tiempo ya había llegado en el cual él tenía que entregar su vida. Vimos la actitud también ahí de Pedro también, que el Señor no quería que él lo hiciera, porque en sí ellos todavía esperaban que él reinara en ese tiempo en la tierra, pero el Señor, ese tiempo que vino a esta tierra, vino a dar su vida en rescate por todos nosotros. Amén. Amén. Sin acepción de personas. Entonces vemos que aquí está el Señor, y en este viaje también se relata lo que sucedió en la casa de Marta y María. ¿Amén? ¿Y cuál era nuestro objetivo? Comprender que el Señor quiere que tengamos una comunión íntima con Él, más que servirle solamente. Amén. Vamos a la lectura. Amén. En Lucas 10, 38 al 42. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con estas cosas o con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Amén. De los que, hermanos o hermanas que leyeron estos versículos, ¿alguien quisiera decir algo? ¿O que pueden haber, no sé, alguna palabra, haber resaltado de estos versículos? El afán de la vida. ¿Ya? ¿A qué se refiere, hermana Evelyn? O sea que a veces dejamos de lado las cosas del Señor, nos preocupamos o, no sé, nos distraemos con las cosas del mundo y no buscamos primeramente las cosas de Dios. Amén. Todo eso nos envuelve y tenemos que siempre darle primer lugar al Señor en todo. Amén. Y no debemos afanarnos porque dice la palabra que más bien sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Amén. Entonces, Él conoce nuestras necesidades, Él sabe todo de nosotros y pienso que de nada nos sirve estar afanados sabiendo que Jesús, para Él nada es oculto, que Él todo lo sabe, todo lo ve y que al final tenemos que descansar en Él, darle el primer lugar en todo, buscarle a Él primeramente. Amén. Amén. ¿Alguien más que quisiera agregar algo más a lo que dijo nuestra hermana? Yo, hermana Jimena, Hermana Karen. yo creo que una de las maneras del afán del ser humano es lo material, preocuparse de lo material, de chuta, no tengo plata para esto, me tengo que comprar esto, me necesito esto, y de repente uno tiene en su casa, pero el afán de uno es querer tener más cosas de lo que uno ya tiene. Es como, o de repente el afán de las personas, la envidia, tener lo que tienen las demás personas, y no nos preocupamos de nosotros espiritualmente, pues. No nos preocupamos de decirle al Señor o darle las gracias, porque de repente nos preocupamos más de pedirle que de agradecerle. Entonces, yo creo que esa, creo yo, mi humilde opinión, que de repente nos preocupamos más de nosotros que de las personas que están al lado de nosotros igual, del prójimo, y a veces eso no es bueno, o sea, en realidad no es bueno preocuparse solamente de uno, el ser egoísta, el afanarse con uno mismo, de las cosas que uno tiene en la casa, que le falta esto, que hay que trabajar, y al final no nos sirve, entre comillas, no nos sirve mucho trabajar, porque después cuando ya llega el momento de irse, todo lo que tenemos, todo eso se queda aquí, pues, y nos vamos nosotros solos. Amén, hermano. Amén. Amén. Y también, hermana, servirle al Señor, porque eso es lo que hacía Marta, o sea que ella estaba, ¿cómo se llama? A los pies de Cristo ahí, estaba limpiándole los pies, no sé. Entonces, eso es lo que busca el Señor, que estemos
en su obra, sirviéndole también, preocupados de Él. Amén. 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 Es muy importante lo que ustedes dicen, hermana, porque, bueno, primero es importante que no debemos afanarnos. El Señor dice que no te afanes, no te preocupes. Eso está diciendo el Señor del día de mañana, porque Él tiene Amén. cuidado de nosotros. Amén. Amén. Muy importante. Lo otro, dar gracias. Cuando hablamos, recuerdo en algunas clases atrás, hablamos de la familia, hablamos de que el Señor la constituyó, amén. Hablamos también de la gratitud que debe haber en nuestro corazón hacia el Señor, que debemos ser hijos agradecidos, amén. Si tenemos el pan en nuestra mesa, dar gracias al Señor por ese pan, amén. Gracias porque tenemos un hogar, tenemos donde vivir, amén. Gracias porque tenemos un trabajo en el cual nos ayuda a sustentar nuestros gastos. Y como decía nuestra hermana, dejarlo todo en las manos del Señor. Ahora, el Señor también nos invita a eso, amén. Dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él, amén. Lo que el Señor nos quiere decir que descansemos en Él. Amén. Vamos a descansar, y eso es algo que nos cuesta mucho. Y el Señor, a medida que vamos creciendo, conociendo más del Señor, el Señor nos va a ir puliendo y nos va enseñando. Amén. Porque siempre tenemos la tendencia a tratar de nosotros solucionar las cosas, a lo mejor a entristecernos, a desesperarnos, amén, y sabiendo que tenemos un Señor que es grande en misericordia, un Señor que es poderoso, amén, un Señor que nos dice que si nosotros siendo malos tratamos de dar lo mejor, cuanto más Él, Amén. el poder y la autoridad para hacerlo, amén. Aquí para esta lección lo que más rescata es lo que ustedes también dicen, amén, que es el servicio y la devoción. Y que esas dos cosas deben ir juntas. Aquí vemos a Marta. Marta era muy trabajadora por lo que se ve ahí, ella siempre estaba preocupada, amén, del quehacer, le gustaba estar siempre ocupada, fue suya la idea, ella invitó al Señor a almorzar a su casa. Y nosotros cuando invitamos a alguien, estaríamos como ella, ¿no es cierto? Tratando de que Amén. nuestra casa esté impecable, sacar nuestra mejor loza. No sé si ahora se ve así, pero yo me recuerdo que siempre uno tenía una loza separada para cuando habían visitas. Y la loza que uno ocupa en el diario, que decimos nosotros, ¿amén? Entonces, vemos que la actitud de ella era una actitud correcta, amén. Porque imagínense que iba el Señor a almorzar, o sea, no iba cualquier persona. Y si nosotros cuando invitamos a alguien, a algún amigo, a algún familiar, nosotros también tratamos de hacer algo rico, de preparar algo, lo mejor, ¿no es cierto? Entonces vemos aquí que su actitud no era mala, no estaba mal su actitud de servir, ella quería algo mejor. Pero ella Amén. también ahí veía que su hermana no le ayudaba, pues ella quería también que le cooperaran. Amén. Nosotros también queremos eso cuando estamos haciendo algo. Queremos que otros también participen, amén. Sobre todo cuando hablamos de los quehaceres de la casa, cuando hablamos de lavar la loza, amén. Y queremos que también nos ayuden. Entonces vemos que la actitud de ella no era mala en su actitud, amén. Ella quería cocinar, tener todo preparado. Aquí me gusta esta lección porque aquí dice, necesitamos mujeres como Marta. Y si usted mira, bueno, ahora no lo podemos hacer, pero si usted mira en la iglesia cuando había una actividad, nuestro aniversario, no sé, por el cumpleaños de mi papá, o alguna actividad especial, vemos que las hermanas están ahí cooperando, están ahí sirviendo las mesas, los jóvenes también cooperan, amén, y vemos que todos participan en esta actividad de alguna manera, amén. Y la idea es que todos participemos, amén. Uno prepara la comida, otros la sirven, otros lavan los platos, ¿no es cierto? Porque imagínense si todos hiciéramos la comida, chocaríamos, estaríamos todos chocando ahí. O si todos quisiéramos servir y nadie prepara la comida. Por eso el Señor habla de un cuerpo también en su iglesia, amén. Hay unos que están enseñando, otros que están predicando, otros que están sirviendo, en visitar, amén, en la medida que se pueda en este tiempo, otros que están ahí preparando las lecciones, los que están orando, amén, y la importancia de que todos tenemos algo que hacer en la obra del Señor.
Amén. El Señor siempre que llamó a alguien que estaba trabajando. Siempre llamó, estaban en su trabajo, estaban pescando, amén, estaban ahí cobrando impuestos. El Señor siempre llamó a la gente que trabaja, amén, a la gente que está trabajando. Y vemos también aquí a María, la otra hermana de Lázaro también. Ella, como decía nuestra hermana, la vemos ahí en los pies del Señor, en una actitud de humildad, de reconocimiento, amén. Vamos a leer ahí en Lucas 10:39, porque este evento no tan solo lo hizo una vez ella. Leemos 3 recuentos, dice, de ella en los evangelios. Lucas 10:39, después Juan 11:32 y Juan 12:3, por favor. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Amén. Ella se sentaba, se puso a los pies de Jesús para oír sus palabras. Amén. Juan 11:32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Amén. No sé si ustedes han leído esa parte, amén. Ya Lázaro estaba muerto, ya llevaba 4 días, amén. El Señor se demoró en llegar, pero ella también reconoció ahí que si realmente el Señor hubiese estado ahí, eso es lo que ella le decía, no habría muerto, amén. Pero ella se postró delante del Señor, amén. Y en Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Amén. Aquí vemos otro evento, amén, en el cual ella derramó ese perfume costoso, amén, en los pies del Señor. Debemos, tengo una cosita ahí que me tapa. Debemos demostrar nuestro amor a Dios y a otros en una forma que ellos aprecien más. Aquí tenemos a las 2 hermanas, amén. Marta lo había invitado a almorzar, como les dije. Ella demostró su amor y honró al Señor, amén, tratando de hacerlo mejor. Pero vemos que ella entró en un afán, amén, en estar ahí muy preocupada. Y dice que el Señor la llamó. Dice, la llamó 2 veces, ahí nos decía: Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Amén. Afanada estás. Dice que él apreciaba la hospitalidad, recuerde el hecho de que el Señor haya aceptado la invitación de ir a la casa de ellas, amén. Y el hecho de el Señor siempre que iba al lugar compartía con todos, amén. Y estaba ahí el Señor, primero Marta preocupada, y vemos a María ahí que está, y dice: María estaba honrando a Jesús de una manera que le agradaba a él, más que la comida. Dice, María puso su devoción primero. Ella escogió sentarse a los pies de Cristo. Esto era algo que ella necesitaba. Ahí en Lucas 10:42, si volvemos a leer esa cita, Lucas 10:42, mi hermana Andrea. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. María había escogido la buena parte, amén. Aquí vemos un ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl también trató de demostrar al Señor su amor, haciendo sacrificio en un momento en el cual él no debería haberlo hecho, amén. Y aquí hay un llamado de atención de parte del profeta Samuel, amén. Lo reprendió, dice a Saúl, en 1 de Samuel 15:22. Amén. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. El obedecer es mejor que los sacrificios. Aquí vemos que, bueno, Saúl pensó que estaba agradando al Señor, pero la verdad que después, si usted lee este capítulo 15 completo, va a ver de que
Samuel le dice, no escuchaste la voz de Dios, no prestaste atención, hablando primeramente de que nosotros debemos obedecer la palabra del Señor. Entonces estaba ahí, vemos las dos actitudes de estas dos hermanas, amén, una ahí afanada tratando de hacerlo lo mejor, la verdad que lo estaba tratando de hacer y el Señor apreciaba eso, había aceptado su invitación, pero vemos también que el Señor le dice y hace un llamado de que María había escogido el mejor lugar, el escuchar el mensaje del Señor. Porque donde el Señor iba enseñando, amén, iba, podemos decir, predicando la palabra. Ahí abajo usted ve el momento que dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Porque no es tan solo oírla, amén. Tenemos que obedecer la palabra. Debemos comprender la relación entre deber y devoción. Aquí asociamos a Marta con el deber. Marta estaba ahí afanada en su responsabilidad, en su trabajo, en su servicio, amén. Y a María con la devoción. La devoción es amor. Marta obraba con las manos, pero María obraba con el corazón. Amén. Cuán importante es el amor, amén. El Señor siempre recalcó el amor primero en su entrega, amén. Dice que Dios nos amó primero. Amén. Y dice que porque de tal manera el Padre nos amó primero que dio a su Hijo. Amén. Y el Señor siempre en su palabra nos habla del amar. Y quiero recalcar esto porque más adelante igual vamos a hablar sobre esto. Amén. El amar primeramente a Dios. Ese es el primer mandamiento. Amén. Amén. Amar a Dios. Pero dice que el Señor dice que toda su ley se resume en estos dos mandamientos. En amar a Dios y amar al prójimo. Amén. Cuán importante que cuando hacemos algo no debemos hacerlo por ser vistos, no debemos hacerlo para que nos alaben, debemos hacerlo porque amamos a Dios. Dice que todo lo que hagamos, todo, y no se refiere solamente al servicio que nosotros hacemos dentro de la iglesia, del templo, no, se refiere a todo lo que hagamos en nuestra vida, el trabajo secular, cuando usted está trabajando, cualquiera sea su trabajo, sea de oficina, sea en una casa, sea en un hospital, donde usted trabaja, debe hacerlo como para el Señor. Porque el Señor nos manda a demostrar a través del servicio el amor de Dios. Amén. ¿Está de acuerdo usted con eso, hermano? Amén. Demostramos el amor de Dios cuando servimos a otro. Si usted escuchó el mensaje del día viernes, escúchelo de nuevo, porque ahí el hermano Ángelo que trajo la palabra, él hablaba del servicio, del amor, de que ahí reflejamos el amor hacia nuestros hermanos. Cuando servimos también reflejamos ese amor. Estaba muy con esta lección de hoy que estamos dando, amén. En 1 Corintios 12:31 y 1 Corintios 13 del 1 al 3. Mi hermana Karen. Amén. Amén. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Amén. Y el 13 del 1 al 3. Ese no lo tiene nadie, Jimena. ¿Lo puedes leer? Sí, estoy buscando. 13 ¿Lo del... leo, hermana Jimena? Bueno, hermana. Del mismo Corintio del 1 al 3, ¿cierto? Sí. Ya. La preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Amén. Sin amor nada sirve, amén. Procura, ahí dice, un camino más excelente, este camino del amor, amén. Todo trabajo sin amor de nada sirve, Sí. amén.
Porque, bueno, el Señor conoce la intención de nuestro corazón, hermano, nunca olvide eso, hermanas, porque ahí el Señor ve lo que hay en nuestro corazón, con qué deseo y con qué objetivo nosotros estamos haciendo el trabajo en su obra, o el trabajo en el hogar, el trabajo secular que tenemos que hacer. Amén. Cuán importante de que la gente va a ver en nosotros el amor de Dios. Y dice el Señor que el amarnos el uno al otro, esa es la única deuda que nosotros debemos tener, amén. Dice que la única deuda ahí en la palabra es el amarnos. Entonces aquí habla de la importancia del amor, amén. El amor va en la devoción, amén, al Señor. Nuestro deseo de amar a Dios, y el amar, ahí lo leímos en los textos, es obedecer su palabra. Amén. ¿Y cómo obedecemos la palabra? Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla. Amén. Entonces vemos aquí el servicio de dos mujeres, el servicio y la devoción, que son dos cosas que deben ir juntas. A Dios le agrada nuestro amor, amén. Dice, a Dios le agrada cuando nuestro amor para Él, no le agrada cuando nuestro amor se enfría. Aquí lo vemos en un mensaje en Apocalipsis 2, del 2 al 6, cuando dice, has dejado tu primer amor. Este es el mensaje de la iglesia de Éfeso. Y dice, bueno, aquí hace una comparación como Marta, dice, ellos hacían obras correctas con un corazón incorrecto. La labor que hacía había desplazado la devoción de su vida. Es fácil enfatizar la obra que hacemos para el Señor y descuidar al Señor de nuestra obra. A veces queremos hacer cosas o buenas obras y olvidamos que debemos servir al Señor. Olvidamos que debemos dejar tiempo para escuchar su palabra, su corrección. Amén. Porque el Señor no tan solo no está hablando a lo mejor con palabras de amor, de repente Dios también nos corrige, amén. Pasamos la prueba, estamos a lo mejor en un periodo de enfermedad, pero el Señor ahí está transformando, está cambiando, está haciendo una obra en la vida de cada una de nosotros, amén. Entonces vemos aquí, la clave para vivir en victoria es nuestro tiempo a solas con Dios. Eso es lo que estaba haciendo María, estaba ahí escuchando, porque era el tiempo, ese tiempo ella quería dedicarlo para escuchar. No era que a lo mejor no se iban a servir la comida después, pero a lo mejor había un tiempo para esperar y poder escuchar lo que el Señor estaba hablando, compartiendo ahí. ¿Ven? Nuestro tiempo a solas con Dios. Y aquí hace una pregunta, ¿qué tal va tu tiempo devocional? Porque no es tan solo que nosotros escuchemos los mensajes, debemos escuchar las predicaciones, amén, la enseñanza, sino que también debemos tener nuestro tiempo de lectura, amén, de la palabra. Aquí, bueno, dice el pastor de una iglesia hizo también esta misma pregunta, y dice que el pastor dijo que la mayoría de las respuestas eran tristes. Ellos decían, hace mucho tiempo que dejé de leer la Biblia y de orar. Este es un gran motivo por el cual el cristiano pierde la victoria sobre sus problemas. Como Marta, ellos permiten que el deber desplace la devoción en sus vidas. Amén. Lo más importante para la vida cristiana es la parte que solo Dios ve. Amén. Porque eso Dios lo va a recompensar en público. ¿Ven? Cuán importante el Señor nos manda a apartarnos para orar en nuestra habitación, ahí a solas. Amén. No, o el lugar que tengamos para orar tranquilamente, amén, nos manda eso. Necesitamos tener tiempo con el Señor, de escuchar su voz, amén. Yo a veces me pregunto, porque a veces, hermanos, pudiendo poder conectarse, no lo hacen, sin criticar, hermanos, sino que en el deseo que sea también nuestra oración por ellos, amén. Extrañamos a varios hermanos de nuestra clase que no han podido conectarse y esperamos en el Señor que puedan tener los medios, porque también es eso otra limitación, amén. Pero esperamos en el Señor que aquellos que la escuchan más tarde, amén, sean bendecidos, amén, y que más hermanos se puedan agregar al estudio de la palabra, amén. La prioridad de nuestra vida debe ser la devoción, el amor al Señor. Lo más importante en la vida no es lo que hacemos por Dios. Lo más importante es nuestra relación con Dios. Amén.
Porque nuestra relación con Dios, si nosotros estamos orando, estamos leyendo la palabra, el Señor nos va a ir guiando. Nos va a ir guiando para hacer las obras que Él ya puso de antemano. Él las tiene preparadas para que nosotros las realicemos. El gran mandamiento es, ¿cuál es el gran mandamiento, hermano? Que Amar a Jesús Dios. le dijo, amar a Dios. Vamos a leer ahí en Mateo 22, 37 y 38 y Lucas 10, 27. Amén. El gran mandamiento, Jesús le dijo, amarás al Señor. A ver. Le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amén. 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 Lucas, Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. 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 Amarás al Señor. Y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Esos son el resumen de los mandamientos, de la ley del Señor, está en esos dos mandamientos. Cuando tomamos el tiempo de adorar y oír la voz de Dios. Recuerda que cuando leemos la palabra estamos oyendo la voz de Dios. Cuando oramos, Dios está escuchando nuestra voz, amén. Amén. Estamos poniendo vamos a decir nuestras peticiones, pero también nuestra gratitud, porque con nuestra boca nosotros también alabamos al Señor. Amén. Las buenas obras nos siguen, amén, cuando dejamos tiempo de orar. Por eso yo le decía, es una consecuencia, amén. Nosotros vamos a hacer buenas obras cuando estamos dedicando tiempo para orar, para escuchar la voz del Señor, porque el Señor nos va a llevar a eso, a nuestra vida diaria, amén. A dar frutos. Cada uno de nosotros debería ser como María, amén. Es decir, debemos escoger sentarnos a los pies de Jesucristo. Si tomamos esta decisión, nadie nos lo quitará, amén. Tomar tiempo para la santidad. Debemos entrar en nuestro aposento de oración, que es lo que estábamos diciendo, amén, de tener comunión con el Señor. La obra se podrá ver naturalmente, adore con el corazón de María y obre con las manos de Marta. Estas dos cosas deben ir juntas. El amor al Señor va a producir el servicio, va a producir las buenas obras. Amén. 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 Primero, nuestro amor al Señor. Otra clave para vivir, perdón. Bueno, aquí hay un comentario, pero recuerden siempre que nuestro mayor ejemplo es Cristo. Él apartaba tiempo para orar. Él se iba sola. De repente mandaba a sus discípulos a que siguieran adelante mientras que él iba a orar. Y apartaba tiempo cuando tenía que tomar decisiones, cuando tuvo que enfrentar la cruz, él también dejó tiempo para orar y derramarse delante de la presencia del Padre. Amén. Y si Él es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos, debemos seguir la enseñanza del Señor. Aquí un comentarista dice: el relato acerca de las dos hermanas sirve para complementar algo que faltaba en la parábola del buen samaritano. Al leer esta parábola, hay quienes llegan a la conclusión de que la religión verdadera solo consiste en ministrar a los necesitados. Sin embargo, el episodio que tuvo lugar en la casa de Marta y María nos enseña que servir sin tener comunión con Cristo no basta. Amén. Amén. Debemos ayudar, hablamos de que si veíamos a un hermano en necesidad, en la medida que podamos debemos ayudarle, amén. Eso también está hablando bien del Señor, porque alabarán al Señor cuando vean también que nosotros tenemos una actitud de servicio. Pero para tener no tan solo el servir, sino que también complementar esto y el servicio va a ser provocado porque amamos al Señor. Vamos a hacer una obra, a lo mejor vamos a dar, porque el Señor, porque comprendemos que todo lo que tenemos es del Señor. Como decía nuestra hermana, nada nos vamos a llevar de esta tierra. Entonces, si tenemos un pan y podemos compartirlo, amén, comparta el pan. Amén. Y a veces no tan solo es lo material, como también lo dijo nuestra hermana Cara en la clase anterior, sino una palabra del Señor, entregar un texto, un mensaje. Eso también habla de compartir,
ver, de llorar con nuestros hermanos cuando lloran, de gozarnos también cuando nuestros hermanos se gozan. Amén. Que eso sea también en nuestra devoción, en nuestro amor al Señor. Bueno, ahí yo le puse un vocabulario de lo que significa devoción y deber. Amén. Vamos estamos teniendo como base el capítulo 14 de Lucas. Amén. Ese es nuestro texto base, digámoslo así. No sé si hay alguna acotación de lo que acabamos de hablar. Sí, amén. Yo quisiera aportar algo. Amén. Dentro de lo que estábamos viendo y con lo que tú enseñaste la semana pasada del buen samaritano, es interesante darnos cuenta que esta lección de Marta y María viene a continuación de la pregunta que le hace este intérprete de la ley a Jesús. ¿Se acuerdan que le pregunta cuando lo vimos el domingo pasado? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Y él le da, el Señor le muestra ahí la parábola esta del buen samaritano, y alguien se queda solamente con esta parábola, con esta enseñanza. Alguien podría decir, bueno, ¿qué tengo que hacer entonces ahora? Ir y hacer buenas obras, ¿verdad? Nos podríamos quedar con eso. Entonces, por eso es tan interesante seguir escudriñando la Escritura. Entonces, después a continuación, viene de inmediato esta nueva enseñanza que el Señor deja. Por si alguien estaba pensando que solamente con hacer buenas obras iba a heredar la vida eterna, aquí viene el Señor con esta enseñanza, que nos muestra claramente que no solamente el hacer buenas obras, porque tenemos que entender que Marta no estaba haciendo algo, por decirlo de alguna manera, secular, algo que no tuviera relación con Jesús. Ella estaba atendiendo al Señor Jesús. Eso estaba haciendo Marta, no estaba simplemente haciendo algo para ella, cosas personales, estaba atendiendo al Señor Jesucristo. Entonces, cosa que no es menor, cosa que no es menor. Entonces tenemos que tener ese equilibrio de tener y dedicar el tiempo para servir al Señor con las buenas obras, con nuestro servicio en la iglesia, ¿verdad? Con lo que debemos hacer, no sé, por la hermana Jimena, en mi caso, que preparamos las lecciones, que dedicamos el tiempo al Señor, pero nunca, ¿verdad?, dejar de lado la comunión íntima que tenemos que tener con el Señor. Yo muchas veces, hermanos, me he visto entre las clases que tenemos en el Instituto Bíblico, me imagino que a mi hermana Jimena le pasa lo mismo, ya que estamos con clases en la semana, tenemos que entregar trabajos, preparar las lecciones, ya una vez al mes nos toca predicar también los viernes con la hermana Jimena, y me he encontrado que mi tiempo devocional, mi tiempo a solas con el Señor, a pesar de que estoy estudiando la palabra, preparando cosas en la palabra del Señor, es necesario, ¿verdad?, descansar de todas estas obras que hacemos para el Señor, que insisto, son buenas, pero dedicarle tiempo para estar en intimidad con el Señor, en oración con el Señor, dedicarle minutos para estar con el Señor a solas, y no preparando tareas, y muchas veces como cristianos nos vemos superados por todas las cosas que hacemos. Ya yo he hablado con muchos hermanos, oye, tengo que entregar un trabajo del CET, del Instituto Bíblico, tengo que hacer esto. Es tan difícil servir al Señor, dice, estoy tan cansado, y la verdad de las cosas es que el servicio al Señor no debería provocar ese cansancio que podemos llegar a decir en algún momento. Y por eso el Señor le dice a Marta, Marta, que estás afanada, estás tan afanada en servirme, que insisto, no está malo, y estás perdiendo lo principal, que es la bendición de tener un tiempo a solas conmigo. Entonces, usted, como cristiano, hace tantas cosas para el Señor, en la obra del Señor, y se siente agobiado, se siente cansado, debe preguntarse si todo lo que está haciendo para el Señor está edificando o no su vida. Y quizás dejar de hacer cosas para preocuparnos, primeramente, como le dijo a Marta, de las cosas del Señor, buscando su comunión, si no por hacer más cosas para el Señor, ¿verdad? A veces descuidamos lo otro, que es lo que le estaba pasando a Marta, porque yo me imagino la escena de la situación con Marta preparando la mesa, poniendo los platos, y veía cómo su hermana María estaba a los pies de Cristo escuchando sus enseñanzas. Lo más probable es que el Señor le estaba enseñando cosas a María, y Marta quizás en una de esas que pasaba le tocaba la piernecita a María, le pegaba una patadita ahí, oye, ayúdame con el servicio. ¿Se imaginan cómo a Marta ya le llegó a tal punto, ¿verdad?, este enojo, y lo podemos llevar también a la vida de la iglesia, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer algo en la iglesia, hermano, necesitamos que alguien venga a mover sillas, a mover las mesas cuando hacemos algún evento. Y uno parte y mueve, y de repente uno ve al hermano que está ahí de brazos cruzados, apoyado y no haciendo nada. ¿Qué dice uno después? Ya se chorea. Después oiga, y este hermano no hizo nada y estaba ahí, podía haberlo hecho.
Lo mismo le estaba pasando a Marta. Entonces, cuando estamos haciendo cosas para el Señor, debemos hacerlas para el Señor y no mirar a los hermanos que están al lado. Si a usted el Señor le ha puesto a hacer algo para su obra, hágalo. Y no mira al hermano que está al lado, que quizás no lo está haciendo. Quizás él tiene, ¿verdad?, un tiempo mucho mayor de oración, qué sé yo, 2 horas en la noche, en la mañana, y tiene otro ministerio que el Señor le ha dado. Y en este caso, Marta, ¿verdad?, estaba muy afanada y ya llegó el punto en que prácticamente estaba enojada con María. Se había enojado. Imagínense cómo le habló al Señor Jesucristo. Le dijo, Jesús, por favor, dile, que ni siquiera le dijo, por favor, dile, ¿no te estás dando cuenta que yo estoy haciendo todo y María no está haciendo nada? Pero gracias al Señor, ¿verdad? Él le respondió con mucho cariño, con mucho amor, Marta, Marta, ¿por qué estás tan afanada? Y así el Señor a veces, yo creo que si Marta, ¿verdad?, le hubiese servido una comida sencilla, pero hubiese estado más tiempo dedicada ahí a los pies de Cristo, Jesús hubiese estado igual de contento, igual de contento. Entonces, preocupémonos, ¿verdad?, de que nuestro servicio al Señor no esté por encima de nuestro tiempo en comunión con el Señor, ¿ya? Amén. Orando, buscando su palabra, en comunión con el Señor. Y lo vuelvo a repetir, si usted está muy atareado en las cosas del Señor, ¿ya?, y está dejando de lado esta comunión, dígale al Señor que ordene sus tiempos. Deje cosas de lado. Yo también en el instituto, ¿verdad?, tomo poquitos ramos, porque en realidad las cargas que el Señor, o las cargas que tenemos nosotros, dice que el Señor son livianas. Y si se están haciendo un peso mayor en nuestras vidas, debemos dejar algunas cosas de lado, ¿verdad?, en favor, y como dice aquí la palabra, de estar a los pies de Cristo, escuchando su palabra, escuchando su voz. Y eso lo hacemos en intimidad con el Señor, orando, leyendo la Escritura, ¿verdad?, y estando quietitos ahí en la presencia del Señor. Disculpa que me haya alargado, pero es necesario, hermanos, es necesario. Y cuando leía esto y lo estaba meditando, el Señor también hablaba a mi vida, porque realmente a veces olvidamos o no olvidamos, sino que dejamos atrás un poquito esta comunión, este tiempo de oración que debemos tener con el Señor, en virtud y como les vuelvo a repetir, ¿verdad?, preparando lecciones, haciendo trabajos para la iglesia, pero quizás lo otro, y no quizás, sino que lo otro es mucho más importante, ya, para poder, y que quede esto en nuestros corazones, ya, buscar del Señor en oración, en devocional diario con el Señor, ya que eso es lo más importante, y eso nos va a traer un crecimiento, hermanos, y se va a dar cuenta que lo otro que va a hacer para el Señor va a estar dirigido por el Espíritu Santo de Dios, y el Señor le va a hablar a usted en la intimidad de su corazón. Amén, hermana Jimena. Amén. Le dejo la palabra. Amén. De ahí yo solamente agregar ahí que Marta, también en Juan 11, 26, 27, voy a agregar después esa cita, vemos que el Señor le hace una pregunta, si ella creía que el Señor podía resucitar a su hermano, amén. Y dice, y él le dijo, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que has venido al mundo. Amén. Ella creía en el Señor, amén. Amén. Pero como decía ahí, nuestro hermano también lo recalca, amén, la importancia de tener tiempo con el Señor, amén, de escuchar la voz de Dios, ese es el tiempo que debemos dejar, amén, para escuchar la voz de Dios, amén. Vamos a entrar a varias enseñanzas aquí. Analizar la relación entre conocer a Jesús como Salvador y conocerlo como Señor. Son dos cosas en nuestra vida, amén. Nosotros cuando aceptamos a Cristo, lo aceptamos como el Salvador de nuestras vidas, amén, ¿no es cierto? Amén. Reconocemos el sacrificio del Señor, reconocemos que a través de su sangre preciosa derramada en la cruz, nosotros somos limpios de todo pecado, amén. Reconocemos la grandeza del Señor, reconocemos que su gran amor, por su gran amor, que aún siendo nosotros pecadores, dio su vida por nosotros, amén. Y Amén. el sacrificio nos lleva a una relación, amén, con el Padre. Como dice ahí en Hebreos, Él abrió un camino para que nosotros tuviéramos comunión con Dios, amén, fuéramos reconciliados con Dios. Entonces vemos aquí que vamos a ver esta enseñanza de que Él no tan solo debe ser nuestro Salvador, sino que también debe ser el Señor de nuestras vidas. Amén. Amén. Debemos servir al Señor. Aquí en este, como yo le decía, nuestro texto de hoy es Lucas 14, en el capítulo de Lucas 14. Dice, el contexto histórico dice, Jesús estaba cenando en casa de un fariseo bien conocido,
había también invitados a cenar, había un enfermo, amén. Ellos querían poner una trampa para Jesús en el día de reposo. Amén. Estaban en la casa del fariseo. Recuerden que siempre hemos visto que los fariseos lo seguían. Sí. Iban donde estaba el Señor predicando, amén. Siempre estaban tratando de escuchar, de ver y de buscar algo para provocar al Señor. Y más que nada para acusarle, amén. Para tener una excusa para acusar al Señor. Entonces vemos que aquí dice que él estaba cenando en la casa de un fariseo. Vamos a leer la cita bíblica en Lucas 14, del 1 al 6. Amén. Jesús sana a un hidrópico. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaban delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea un día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Amén. Amén. Entonces vemos ahí que está en una cena en la casa de un fariseo, amén, y hay una sanación de un hombre enfermo, amén. También le puse el significado, o sea, ¿qué significa esa enfermedad? Que es una retención de líquido, en la articulación, en el cuerpo. Me imagino que dolorosa. Estaba ahí ese hombre enfermo, pero el Señor lo sanó. Y ahora, ¿por qué estaba ahí? Vemos que los fariseos siempre trataban de provocarle, amén, y de poder acusarle de que él en el día de reposo estaba haciendo sanidad, porque en el día de reposo no se podía hacer nada, no se podía caminar, no se podía cocinar, amén. Entonces vemos que era una provocación al Señor, pero el Señor siempre que le dirigía la respuesta, se lo hacía con una pregunta. Y eso también lo vimos, cómo enseñaba el Señor. Le hacía una pregunta para que ellos contestaran esa pregunta, amén. Y aquí también le pregunta, ¿no lo sacaría inmediatamente, aun si fuera el día de reposo? Y hace una comparación, si tu animal, el buey, a lo mejor por el cual tú aras tu tierra, amén, lo usas para tu trabajo, si está en una situación difícil, un día de reposo, ¿lo dejarás ahí botado? O si también cuando el Señor decía, si tiene 100 ovejas y se te pierde una, ¿no la irías a buscar? Entonces el Señor siempre le hace una pregunta a ellos. ¿Amén? Dice que el Señor sanó al hombre que estaba enfermo y lo despidió. Amén. Amén. Y vemos que esta es la situación. El Señor está ahí en esta casa. Entonces aquí vamos a ver algunas enseñanzas. Vamos a leer ahora. Yo creo más que nada ahí del 1 al 6 vemos la introducción. Amén. Vemos el contexto en el cual el Señor estaba ahí convidado a esta casa del fariseo. Y en ese contexto el Señor comienza a hablar con ellos, a enseñarles, amén. El Señor también observaba lo que ellos hacían, amén. El Señor también estaba ahí al tanto de lo que ellos estaban diciendo, y muchas veces el Señor veía lo que estaba en el corazón de ellos. Y también le hacían la pregunta o hacía alguna observación al Señor. Aquí vamos a ver alguna enseñanza, vamos a leer en Lucas 14, del 7 al 11. Amén. Los convidados a las bodas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Entonces
comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Bueno, aquí el Señor le hace esta observación, amén. Dice que si tú eres invitado ahí, no trates de buscar los mejores lugares, amén. Sino que siéntate ahí esperando de que el que te invitó te lleve a la mesa, amén. De cierto modo es eso, es esperar. Bueno, hoy en día cuando uno está invitado por lo menos a un casamiento, ahora ya las mesas tienen el nombre y usted ya sabe dónde tiene que sentarse. Amén. No, uno no llega y se sienta. Pero en ese tiempo dice que cuando llegó el momento a lo mejor de servir la comida, los fariseos eran los primeros que corrían para tener los mejores puestos. Y el Señor dice que no, que ellos, que realmente la forma o la condición que nosotros debemos tener frente a a lo mejor a esta invitación que se le hizo es esperar a que el dueño de casa le lleve al lugar de donde se va a sentar, amén. Y hace una comparación el Señor aquí, dice algo de que aquel que se humilla será enaltecido, amén. Juan, ahí en Juan 3:30, no sé si di esa cita, Juan 3:30. Aquí, bueno, Juan decía, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Amén. Dios siempre nos lleva a reconocerlo. Cuando Dios habla de la humillación, significa reconocer nuestra necesidad de Dios, reconocer de que nosotros necesitamos al Señor, amén. La palabra del Señor dice que con Él nosotros somos completos. Hay un vacío en el corazón de cada persona que no tiene a Cristo. Y ese vacío lo tratan de llenar con el afán, lo tratan de llenar con riqueza, lo tratan de llenar con viajes, tratar de buscar tener lo mejor, y a veces muchas de apariencia, ¿bien? Pero hay un vacío en el ser humano, el cual solamente Cristo puede llenar ese vacío. Por eso aquí ahí el apóstol Juan decía, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. El ser guiados por el Señor, por decir, no tan solo conocer al Señor como Salvador, sino como el Señor que nos guía, como el Maestro, amén, que nos da su ejemplo, porque el Señor predicó con su ejemplo, amén. Lo vemos cuando hablamos de la oración, lo vemos cuando hablamos de la obediencia, amén. El Señor predicó con su ejemplo para nosotros que somos sus discípulos. ¿Es usted discípulo del Señor? Debe seguir el ejemplo del Señor. Amén. Amén. Dios nos recompensa por dar a los que no nos pueden devolver. Aquí vemos que los invitados, bueno, parece que en ese tiempo se daba que uno invitaba y también a veces nosotros lo hacemos también, de repente invitamos a alguien, después esa persona nos invita a su casa, amén. Pero aquí el Señor dice que Dios recompensa por dar a los que no nos pueden devolver. Podemos decir, el mundo o la gente que no conoce a Cristo, de repente busca favores de gente que puede hacerle un favor. Podemos decir, ya, no, yo voy no sé, a darle a esta persona porque sé que esa persona tiene dinero para darme a mí a lo mejor. Que cuando ella tenga me va a dar, no sé, buscar como el favor de las personas. Pero el Señor dice que cuando nosotros vamos a dar algo, debemos dárselo a quien que realmente a lo mejor nunca nos va a poder devolver. Por eso el Señor dice que cuando si alguien nos pide algo, que si nosotros podemos mejor, se lo demos. Se lo demos mejor, si podemos hacerlo, amén. Porque a veces, ¿cuántos de nosotros nos ha prestado lo típico? Un libro y nunca más nos devuelven el libro y lo perdemos. Y a veces nosotros apreciamos el libro. Yo me acuerdo cuando yo tenía a lo mejor como 15 años, me habían regalado un disco en ese tiempo. Un disco, ya los jóvenes ya ni conocen eso. Aunque hoy en día creo que de nuevo está saliendo. Y me acuerdo que yo lo apreciaba porque me lo habían regalado y lo presté. Lo perdí.
me lo devolvieron todo rayado, recuerdo que esos discos se rayaban y ya no servían. Entonces, debemos, dice el Señor, que si alguien nos pide, nosotros debemos dar. Amén. Pero debemos también, dice que el primer tramo debe ser por obligación, pero el segundo debe ser por amor. Amén. A ver, voy a recalcar en esta parte. Dios nos recompensa para dar dar a los que no nos pueden dar. Vamos a leer ahí en Lucas del 12 al 14 para aclarar esta idea. Lucas 14 del 12 al 14. ¿Quién lo tiene? ¿Lo leo? ¿Ya? Del 14, Lucas 14, del 12 al 14. Sí. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. 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 Y quiero que también leamos ahí en Proverbios 19, 17. Amén. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Amén. A Jehová presta. La verdad que este texto yo lo descubrí hace poco. Alguien lo puso y la verdad que me agradó escucharlo. Amén. Dice que a Jehová presta el que da al pobre. Amén. Ahí decía que a lo mejor lo que nosotros podamos compartir, lo compartamos a lo mejor con aquel que realmente lo necesita. Amén. Y lo compartamos sabiendo de que el Señor no hace excepción de personas. Amén. Porque la Biblia también nos dice que si tu enemigo te pide, debes darle. Y también debes de bendecirle, debes orar. Amén. Cuando nosotros bendecimos a alguien, cuando estamos compartiendo algo, estamos bendiciendo a esa persona. Amén. Y sabemos que nuestra recompensa nos va a dar el Señor. Amén. Tampoco debemos hacerlo con ese objetivo, pero sí sabemos que el Señor, todo lo que nosotros estamos haciendo, el Señor ahí lo tiene anotado. Y dice que nuestra obra será recompensada. Esperemos que estemos edificando en oro. Amén. Y no en paja ni hojarasca, como dice su palabra. Amén. Los que rechazan el banquete que Dios ofrece dan varios pretextos. Amén. Porque vemos aquí que Jesús narra aquí la fiesta. Vamos a leer del 15 al 24. No sé quién le toca, del 15. Hermana Andrea. Ah, no, perdón, me equivoqué. No, a mí me toca del 25 al 35, pero si no lo tiene nadie, lo leo. Léalo, hermana Andrea, parece que no lo puso nadie. Parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad
y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Amén. En ese tiempo se convidaba a las personas para una cena y después se les volvía a recordar, por eso ahí dice que el siervo fue, o sea, ahí el dueño, podríamos decir, el que hizo la cena, le dice a su siervo que vaya y diga que está todo preparado. Amén. Y dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y aquí hacemos una comparación, amén, y vemos que el Señor está invitando a su reino. La invitación es para todos. El Señor invita a todos, amén. Él dio su vida por todos, amén. El Señor no hizo acepción de personas. El Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú, yo y todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Qué pide el Señor? Que debemos creer. Entonces aquí habla de la invitación aquí a este banquete y resulta que los que fueron convidados no fueron y se excusaron. ¿Cuántos no hemos escuchado excusas? A lo mejor también nosotros las dimos. Antes de conocer al Señor, a lo mejor también nosotros dimos excusas. A veces las personas, por ser, bueno, en mi caso yo nací en un hogar cristiano, pero yo he escuchado personas que también han nacido en un hogar cristiano y a veces piensan que por eso son cristianos. Y tienen, podríamos, asegurado el cielo, pero no es así. Y yo le agradezco siempre al Señor y que algo que mi papá siempre, hasta último momento ahí de sus predicaciones, él nos recalcaba de que debíamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Debíamos tener nosotros, cada uno de nosotros, sus hijos, un encuentro con el Señor. Porque la salvación no se hereda, la salvación es personal. Sí. Entonces vemos aquí en esta invitación, el Señor también hizo una invitación a todos y la sigue haciendo. El Señor, su regreso no lo debemos tomar por tardanza, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. El deseo del Señor es que la gente no se pierda, que vuelva su corazón a Él. Entonces vemos que hay una invitación, aquí el Señor lo compara con esta cena, la invitación, y resulta que aquellos que invitó y que puede aquí relacionarse con el pueblo de Israel, dice que el Señor vino a los suyos, a su pueblo, vino al pueblo escogido. Los suyos no le recibieron. Y este evangelio llegó a nosotros siendo gentiles, no siendo judíos. Amén. Pero el Señor nos manda a convertirnos, a aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Amén. No debemos convertirnos en judíos porque no podemos, amén. No nacimos en Israel, no somos judíos. Pero el Señor aquí nos invita a aceptarle como su Salvador personal. Amén. Por eso decimos que el Señor debe ser nuestro Salvador. Primeramente es el primer paso de fe que nosotros damos, de creer en Él, de aceptarlo. Amén. Pero este es un camino en el cual usted, yo y cada uno de aquellos que hemos aceptado a Cristo debemos caminar. Y en este camino nosotros vamos a conocer al Señor a Cristo como nuestro Señor, como el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestra familia. Me gusta un título que salía en un libro que decía: nuestro matrimonio debe ser cristocéntrico, nuestra vida debe ser cristocéntrica. Amén. Cristo el centro de nuestro corazón. Por eso el Señor dice que el primer lugar debe ocuparlo Él. Pero ese lugar el Señor lo ocupa para que nosotros seamos un ejemplo para otros, para que los otros vean en nosotros, vean a Cristo. A mí me gustaba una canción que cantábamos que decía: yo te amo en el amor del Señor porque veo en tu rostro la gloria del Señor. Amén. Debemos amarnos unos a otros, porque la obra que el Señor está haciendo en usted, la está haciendo en mí, la está haciendo en el hermano que está a su lado. Amén. Jesús le contó esta parábola, amén, para responder al hombre. Ahí el hombre le dijo, amén, le dice ahí: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Uno que estaba ahí sentado a la mesa, podemos decirlo. Amén.
quiero que leamos ahí, dice que en esta parábola que leyó mi hermana, mejor dicho, vemos que todos empezaron a excusar. La primera excusa tenía que ver con las posesiones. He comprado, ahí dice, a ver, nosotros, bueno, la excusa de hoy en día también hay. No, que todavía no, que soy muy joven, que después, Sí. que mañana, ¿no es cierto? O eso no es para mí, no, yo soy muy malo. La gente en general siempre tiene una excusa para no acercarse a Cristo. Pero vemos que aquí empezaron a excusarse, aquí los que estaban ya convidados al banquete, amén. Otro dice, por sus negocios habían comprado, amén, bueyes, amén. Pero nadie compra algo sin verlo, o no debería comprar algo sin verlo. Amén. Yo ahí escuchaba, bueno, nosotros se nos echó a perder nuestra estufa y mi esposo decía, mira, aquí sale una compra y salía la caja, nunca se veía la estufa, la caja nueva y todo. Y yo le dije, ten cuidado, le dije, sin verlo no compres. Porque yo ya había escuchado a una persona que dijo que se compró, no me recuerdo si era una impresora, y la fue a retirar ahí por Facebook, no sé, y fue a retirarla y tomó la caja, se le entregaron la caja y se la llevó. Cuando llegó a su casa se dio cuenta que habían fierros, palos, de todo, pero nunca estuvo la impresora, porque no vio lo que había dentro. Entonces, aquí vemos que tenemos que tener cuidado, ¿ven? Cuidado. Es importante que aquí vemos que estamos invitados, todos están invitados al reino del Señor. Y a veces las excusas no debería estar puesta adelante, amén. Nuestro hermano Ángelo, como le decía, recalco a la predicación del día viernes, él decía que la excusa en su palabra son como trapos de inmundicia delante del Señor, amén. La palabra del Señor lo dice así, amén. Entonces, ninguna excusa es válida. Algunos dicen, no, y también la vemos en otros textos de la Biblia, cuando el Señor llamó a algunos, decía, no, déjame primero enterrar a mis padres, déjame hacer esto primero. Y vemos que siempre la gente ponía excusas. Y la gente lo hace hoy en día. ¿Amén? ¿Podemos permitir que estas cosas se interpongan entre nosotros y la invitación de Dios a entrar a su reino? Hermana leyó hasta el 24, ¿no es cierto? Hermana, ¿me puede leer del 19 al 24? Con Andrea. Me parece que usted la tiene. Lucas 14, del 19 al 24. O sea, perdón, sí, 19 al 24. ¿Lo leo de nuevo, lo mismo? ¿Leyó hasta dónde leyó? ¿Hasta el 18? Hasta el 24. Ah, perdón. ¿Puede leerme del 21, por favor? ¿Del 21? Sí. Ya. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Entonces, aquí solamente hacer un recalco que esta invitación es para todos. La invitación para entrar al reino del Señor, para aceptar a Cristo, es para todos. Amén. Entonces vemos que esta invitación se extiende también a los gentiles, a los no judíos. Amén. Como yo les decía el texto, el Señor vino a lo suyo, a su pueblo, a la nación escogida. Amén. A la cual el Señor siempre tiene un trato con ellos y lo va a tener. Amén. Y va a llegar el momento en el cual el Señor va a reinar en el milenio con su pueblo, con el pueblo escogido de Dios. Amén. Entonces vemos que Dios siempre tiene un trato y nos invita no solo a orar por ellos, a bendecir su pueblo. Amén. Entonces vemos que esta invitación es para todos. Aún hay lugar. El Señor no ha venido porque todavía hay lugar para aquel que quiera aceptarle como su Salvador. Vamos a leer ahí en Hechos 13:46 y Romanos 11, del 11 al 12.
El que encuentre la cita, por favor, lo lee, porque no la puse. 13:46. Ya. Sí. Importante también decir o aportar un poquito en el tema de estas excusas que a veces tenemos con nuestras relaciones personales o lo que hacemos en nuestras vidas. Si bien es cierto, no es malo estudiar, ya, porque he escuchado a veces algunos predicadores que dicen que no nos afanemos con estudiar en la universidad, y creo que hubo un tiempo que cuando siempre se predica que Cristo viene, muchos dejaron de lado sus estudios, como en el año 90 creo que fue, cuando salió Gigi Ávila, ¿verdad? Dejaron de lado sus estudios, dejaron de lado sus trabajos, vendieron todo, porque el Señor venía. Y en el 2000 creo que fue, y no vino el Señor. Entonces, no es malo, hermano, estudiar, no es malo, ¿verdad? Trabajar, no es malo querer tener nuestra casa propia. Esas cosas no son malas, hermano, ya, para que no malinterpretemos las escrituras. Ya, lo malo es poner eso en primer lugar antes que a Dios. Ya, siempre lo digo y lo recalco. Ya, yo me acuerdo que unos hermanos tenían un negocio, abrieron un negocio y el Señor lo estaba prosperando, le iba muy bien. Y ellos decían, no, qué bueno que abrimos este negocio porque trabajamos de lunes a viernes y nos va súper bien. Y a veces abrimos los sábados en la mañana, pero tenemos todo el sábado en la tarde y el domingo para dedicárselo al Señor. Y después le empezó a ir tan bien que después empezaron a abrir los domingos. Y ya después dijeron, chuta, no podemos ir a la escuela dominical porque los domingos nos va mucho mejor que todos los otros días de la semana. Entonces, ahí va el Señor con esta palabra, que nuestras relaciones o lo que nosotros queremos en nuestras vidas no se interponga, en primer lugar, a las cosas del Señor. Ya no se interponga, los estudios son buenos, hermano, es bueno que los jóvenes estudien una carrera, pero que eso no sea la prioridad de nuestras vidas. Ya, yo he escuchado a algunos que han dicho, no quiero que venga el Señor todavía porque me quiero casar, porque quiero hacer esto, no sé si alguno lo ha escuchado. No, es bueno que el Señor venga ahora y nos lleve. ¿Ya? Esas cosas son buenas hacerlas, hermano, le vuelvo a repetir. Es bueno si alguien quiere casarse siendo joven y armar una familia, tener hijos, eso no es malo, hermano, eso es el propósito y el plan de Dios para las parejas, para los matrimonios. Pero insisto que eso no sea excusa ya para dejar de lado de hacer las cosas que son para el Señor. Y ahora leo Hechos 13:46, dice, 45, acá está. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os estáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Amén. Amén. Es que justo estaban cortando, por eso apagué el micrófono. Amén. Entonces vemos aquí que la invitación también fue hecha a los gentiles en Romanos 11 y 2. 11, versículo 11 y 12. Si alguien lo tiene, por favor. Amén. Digo pues, Tanto pesado. Amén. ¿Quién lo va a leer? Voy a Que leer. lo leo Bueno, por lo eso, leo. que escuché a Yo la lo voy a hermana. Bueno, yo lo leo. Digo Ya. pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si tu transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Amén. Amén. Ellos rechazaron, amén. Ellos no aceptaron a este Cristo hasta el día de hoy, de que tenía que morir. Amén. Sus discípulos tampoco querían que muriera, amén. Ellos querían que el Señor reinara, de que lo sacara de todo el dominio romano. Amén. Ellos no aceptaron a este Cristo que murió en la cruz, al Mesías. Ellos todavía siguen esperando al Mesías. Amén. Y vemos que el Señor igual tiene un trato con el pueblo de Israel. Amén. Y lo va a tener siempre. Amén, es su pueblo escogido, pero dice que a través de esto, de su transgresión, a través de que ellos no aceptaron a Cristo, el mensaje fue predicado a los gentiles. Amén. Y llegó a nosotros, amén, este mensaje glorioso, este mensaje de salvación lleno de amor, pero también un Señor que un día va a hacer justicia. Amén.
Algunos no aceptan que el Señor sea un juez, amén, y que en un momento va a dar conforme a lo que hemos sembrado, amén, pero el Señor es justo. Así como es grande en amor, también es un juez justo, amén. Por eso Amén. también nos invita a que nosotros no hagamos nuestra propia justicia, sino que todo lo entreguemos al Señor. Y como hablábamos anteriormente, hoy es el tiempo. Hoy es el día de salvación. Amén. Hoy. Nosotros servimos a un Dios presente. Hoy está el Señor. Cuando le dijo al que estaba ahí en la cruz, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, en el paraíso. Sí, hoy escucharéis mi voz. Amén. No endurezcan vuestro corazón. Hablamos de la dureza del corazón que el Señor permitió. Amén. El repudio, el divorcio. Vemos que la dureza del corazón del hombre nos separa de Dios. Lamento si están escuchando, amén. Tengo un ruido. Pero le damos gracias al Señor, amén, por su bendita palabra. Le damos gracias porque el Señor nos instruye a través de su palabra. Amén. Aquí me va a quedar solamente un tema y le invito para que usted siga leyendo Lucas 14, del 25 al 35. Lea esos 10 versículos para la próxima clase. Amén. Si tiene alguna pregunta, puede enviármela antes, amén, del día domingo para que tengamos la respuesta. Vamos a ver la próxima clase. El tema de nuestra próxima clase. No. El costo de ser discípulo de Jesús. Ese es el tema para nuestra próxima clase. El costo de ser discípulo de Jesús. Léalo, Lucas 14, del 25 al 35, léalo esta semana, en algún momento, ahí, mientras toma su desayuno, o después de almuerzo, eso ahí, con su cafecito, lea esta porción de la palabra, amén. Amén. Le damos gracias al Señor, la verdad que el Señor nos enseña, mi corazón hay gratitud al Señor, porque, y lo decimos, no tan solo estamos... Usted está aprendiendo, nosotros también estamos aprendiendo. Y el Señor nos está enriqueciendo nuestra vida espiritual y debemos fortalecer nuestra vida, sobre todo en este tiempo difícil que vivimos, fortalecerlo con la palabra del Señor. Amén. Usted aumenta su fe leyendo la palabra, instruyéndose en la palabra. Amén. En la adoración, en la gratitud al Señor. Quiero pedirle a mi hermana Natalia que nos despida de la clase, amén, porque vamos a entrar al culto de la mañana. Amén. Gracias, Señor, una vez más. Gracias, Padre Santo, que nos has permitido participar de esta clase donde aprendemos y crecemos bajo tus enseñanzas, Padre Santo. Y ahora, Señor, prepara nuestros corazones para participar de la palabra en el culto, Señor. Pedimos, Señor, todo te lo agradecemos, Señor, porque no somos nada sin ti. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti, Padre Santo. Gracias, Señor. Bendiciones, hermano, que estén muy bien. Amén, hermano. Amén. 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 Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Amén, hermano, igual. Que el Señor les bendiga. Tengan linda semana. Dios les bendiga. Bendiciones. Nos vemos en las oraciones. Bendiciones. Amén. Amén, amén. Recuerden ahí, lunes, miércoles y Bendiciones a viernes. todos. Sí. Dios les bendiga, hermano Rodrigo. Bendiciones. Que estén bien. Hermana Jimena, a cada uno. Gracias, gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Chao, chao. 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 Bendiciones a sus familias. Amén, igual. Chao, hermana Liliana, Gracias, Dios la hermana. bendiga. Saludos al pastor Leal. Amén. Chao, mamita. Dios les bendiga. Dios Chao, les hermana bendiga, Nancy. hermano. Chao, chao. Chao.